Hola, bendiciones de Dios para ti. Bienvenido al estudio del Evangelio de Juan en una producción de la Iglesia Metodista de México, Templo del Divino Salvador en Querétaro, como parte del programa de estudio de la Escuela Bíblica Dominical para Aprender en Casa. En este video veremos el capítulo 1 del Evangelio de Juan, libro de estudio de nuestra Iglesia en el año 2020. Comenzamos. En esta lección veremos los siguientes temas: prólogo, la deidad de Cristo, Jesús como creador, el testimonio de Juan el Bautista, el poder de ser llamados hijos de Dios, la Navidad según Juan, ministerio de Juan el Bautista, el Cordero de Dios, el bautismo de fuego, los primeros discípulos y el testimonio de Natanael. Prólogo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús es llamado la palabra, el Verbo, el Logos. Obviamente el Señor Jesucristo no es el Logos de la filosofía griega, es más bien el Memra de la escritura hebrea. Por ejemplo, el nombre para Jehová nunca podía ser pronunciado por los israelitas. Era una palabra tan santa que nunca la usaban. El verbo o palabra es uno de los nombres más elevados y más profundos que se le da al Señor Jesucristo. Jesús es el verbo y este nombre reúne todo lo que fue dicho acerca de Jehová en el Antiguo Testamento. Ahora se presenta como el que era en el principio. Este principio precede en el tiempo a las primeras palabras de la Biblia en el libro del Génesis. La escritura hace distinción entre la palabra de Dios escrita, las escrituras, y la palabra de Dios encarnada, Jesús el Cristo. La deidad de Cristo. En el principio era el verbo. En griego, esta palabra está en el pasado imperfecto del verbo y denota una acción continua. Significa que el verbo estaba en el principio. ¿Y en qué principio? Tan lejos en el pasado remoto como uno pueda imaginarse, aún antes de la creación conocida. Y el verbo era con Dios. Es la expresión que aclara que Jesús estaba separado y era distinto a Dios el Padre. No podemos identificarle como Dios el Padre porque Él está con Dios. Y el verbo era Dios. Esta es una declaración que expresa que el Señor Jesucristo es Dios. El hecho de que el griego es aún más enfático que esto, porque en el idioma griego la palabra importante se coloca al principio de la oración. En el griego, pues, esta frase se leería así: Dios era el verbo. Con ello afirmamos sin lugar a duda la deidad de Cristo. Jesús como creador. Jesús no solamente existía desde el principio, sino que había vida en él, pero además de la vida biológica es presentado como la vida que los hombres necesitan al estar muertos en delitos y pecados, según cita Pablo el apóstol en Efesios 2:1, que dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Lo que los hombres necesitan aún hoy en día es la vida. El testimonio de Juan el Bautista. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan 1, del 6 al 9. Se introduce a Juan el Bautista, quien dio testimonio de la luz. Él no era la luz, simplemente dio testimonio de ella, porque la luz viene de la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no hay luz. Cuando los hombres vienen a la palabra de Dios, entonces están expuestos a la luz. ¿Cuál luz? Jesús el Cristo. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, dice: pero si andamos en luz como Él está en luz. Es la misma luz de la que habla Jesús en Mateo 5:16, para que alumbre delante de los hombres a través de las obras del que vive en Jesús para glorificar al Padre. Pero para ello es necesario venir a la luz. El poder de ser llamados hijos de Dios. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.
mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1, del 10 al 13. La vida solo puede venir por medio de un renacimiento. Significa que uno no puede llegar a ser hijo de Dios mediante sus propios esfuerzos, por medio de algo que uno haga, es decir, por las buenas obras. No es por la educación ni por la preparación que uno tenga. Solo puedes llegar a ser hijo de Dios mediante el renacimiento, y esta es la obra directa del Espíritu de Dios. La Navidad. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. La referencia a que el Verbo fue hecho carne significa que Dios, con toda su magnificencia, también vino a Belén a nacer como un bebé. Vino desde la eternidad y se hizo hombre. Por tanto, esta es la historia de la Navidad expresada en el Evangelio según San Juan, y vivió entre los hombres trayendo con él toda su deidad. Ministerio de Juan el Bautista. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan 1, del 19 al 23. Más del Nuevo Testamento solo encontramos datos de Juan el Bautista en el historiador Flavio Josefo. Los padres de Juan fueron Zacarías y Elizabeth, ambos descendientes de Aarón. Juan nació unos 6 meses antes de Jesús. No se da el nombre del pueblo donde nació, pero Lucas menciona una ciudad en las montañas de Judá. Los primeros años de Juan pueden resumirse así: la mano del Señor estaba con él, crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta su manifestación. Será grande delante de Dios y será lleno del Espíritu Santo. Herodes lo encarceló y después lo mandó matar en el año 28 después de Cristo aproximadamente. Fue precursor de Jesús y su ministerio era profético. En su predicación enfatizaba el anuncio del reino venidero y recalcaba el arrepentimiento y la confesión de pecados. Ante la insinuación y quizás esperanza de quienes le oían que él podría ser el Mesías, Juan aclaró que él no era el Cristo. Él dijo que era una voz y tenía un mensaje muy importante que dar, un mensaje mayor que él mismo. Dijo: enderezad el camino del Señor. Les estaba diciendo que se preparasen para la venida del reino. El Cordero de Dios. Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1, del 26 al 29. Nuevamente, el autor del Evangelio nos remite a lugares y tiempos conocidos, como Betábara, y al siguiente día estableciendo lugar y tiempos precisos. Juan señala a Jesús como el cumplimiento de la respuesta que Abraham le había dado a su hijo Isaac hacía muchísimos años, cuando en Génesis 22 preguntó: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Lo presenta como Salvador perpetuo porque quita en un sentido presente y permanente los pecados del mundo. El bautismo de fuego. Este es de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no lo conocía, pero por esto vine bautizando con agua, para que él fuera manifestado a Israel. Juan 1, 30 y 31. Juan estaba diciendo que Jesús era el que realmente bautizaba. Él es quien bautizará en Espíritu Santo y en fuego. El bautismo del Espíritu Santo fue cumplido el día de Pentecostés.
Los primeros discípulos. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Entonces le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Juan 1, del 35 al 42. Uno de los 2 personajes mencionados había sido discípulo de Juan el Bautista. Era Andrés, y lo primero que hizo fue buscar a su propio hermano Simón. En el caso de Simón, la distinción en el idioma castellano entre Pedro y piedra no refleja la fuerza del original arameo, Cefas, y el griego Petrus, donde una misma palabra designa a la vez la firmeza que caracteriza a la roca y al nuevo hombre. Este hombre Simón, que era de carácter muy débil, también es evidente que nuestro Señor le estaba haciendo una premonición de que sería una roca. El testimonio de Natanael. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Juan 1, del 47 al 51. Natanael es uno que presumía de ser sabio, y aquí creyó decir una agudeza. ¿De Nazaret podría salir algo de bueno? Jesús exalta el carácter sin engaño de Natanael, haciendo un juego de palabras con el nombre de Israel, Jacob, que quiere decir suplantador o engañador. Había confesado que el Señor Jesús era el Hijo de Dios y el Rey de Israel, pero el Señor le rectifica y le menciona su autoridad sobre el cielo y sobre los propios ángeles. Conclusiones. Las conclusiones de esta lección son que Cristo es Dios y existe desde antes de la creación comprendida por el hombre. Desde el inicio, desde el principio, Él coexiste con Dios y es el propio Creador. Como dador de la vida es la respuesta a la muerte espiritual de la humanidad. Él es la luz. Para recibir el poder de ser hijo de Dios hay que creer en Jesús, y ello es un favor inmerecido de Dios. Juan el Bautista fue solamente un mensajero que le precedió, dando testimonio de la luz verdadera que es Jesucristo, quien es presentado como el Cordero de Dios y como Salvador permanente y perenne de la humanidad. Los primeros discípulos se acercaron a Jesús ante la expectativa mesiánica, pero reconociendo que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo y que su luz era necesaria para cambiar sus vidas. Jesús nos extiende hoy la misma invitación, inclusive como lo hizo con Natanael, para ver cosas mayores que esta. Evaluación y reflexión. Preguntas de repaso. ¿Quién existía en el principio con Dios? ¿Qué parte desempeñó el Verbo, Cristo, en la creación? ¿Qué otro término se usa para describir a Jesús? ¿Por qué daba testimonio de la luz Juan el Bautista? ¿Cómo fue recibido Cristo por los suyos? ¿Cuál es el poder dado a los que le reciben? ¿Quién descendió y permaneció sobre Jesús? ¿De qué dio testimonio Juan el Bautista? ¿Quiénes fueron los 2 primeros discípulos de Jesús? ¿Quién mostró a Natanael a Jesús antes de que se conocieran? Consejos para estudiar la Biblia. El pastor John Wesley, fundador del movimiento metodista, nos aconseja algunas recomendaciones para estudiar la Biblia. Establece un tiempo para la lectura, si es posible cada mañana o cada tarde. Lee con el único propósito de conocer la voluntad de Dios y con la firme resolución de cumplir su voluntad.
Lee con atención constante para ver la conexión y armonía de estas grandes doctrinas: el pecado original, la justificación por la fe, el nuevo nacimiento y la santidad interior y exterior. Ora fervientemente y seriamente antes de leer la Escritura para entenderla como sólo puede entenderse a través del mismo Espíritu Santo que las inspiró. Del mismo modo, debes terminar la lectura con una oración. Mientras leas, haz una pausa para examinarte a ti mismo, tanto en lo referente a tu corazón como a tu vida. Utiliza de inmediato todo lo que Dios te muestre para tu salvación presente y eterna. Gracias por tu atención a este video. Dios te bendiga. Síguenos en nuestros canales oficiales para más contenido.